La noche del 12 de octubre de 1978, en el pequeño y aislado pueblo de Oacaven, algo se rompió para siempre. Lo que comenzó como una noche de otoño más, con el aroma a tierra húmeda y hojas caídas, flotando en el aire, se transformó en el prólogo de una pesadilla que aún hoy susurra en los rincones más oscuros del pueblo. Imágenes de archivo granuladas nos muestran Oacaven en su época dorada, desfiles del 4 de julio, niños riendo en bicicletas, fachadas de casas pintadas con colores vivos. Era la personificación del sueño americano, un lugar donde todos se conocían y las puertas se dejaban sin cerrar. Pero debajo de esa superficie idílica, una corriente oscura se estaba gestando, silenciosa, paciente. Esa noche, la familia Miller desapareció. No hubo forcejeo, ni señales de lucha. La cena estaba a medio servir en la mesa del comedor. Las luces de la sala de estar seguían encendidas, proyectando un resplandor cálido y fantasmal sobre una escena congelada en el tiempo. John, Sarah y sus dos hijos pequeños, Emily y Leo, simplemente se habían desvanecido en el aire. La cámara recorre lentamente una recreación de la casa de los Miller. Un primer plano de un vaso de leche a medio beber. Una muñeca de trapo abandonada en el suelo del pasillo. La sensación es de una interrupción abrupta, como si una película se hubiera detenido en mitad de un fotograma. El sheriff de la época, un hombre de rostro curtido por el tiempo, aparece en una entrevista de archivo. Su voz es grave, cansada. Él dice: nunca había visto nada igual. Era como si hubieran sido borrados de la existencia. Revisamos cada centímetro de esa casa, del bosque circundante a Nadanés. Es el caso que me quita el sueño. Incluso ahora, las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. La historia de los Miller se convirtió en una leyenda local, un cuento de fantasmas para asustar a los niños. La casa, vacía y en descomposición, se erigía como un monumento a lo inexplicable. Pero Oacaven no tardaría en descubrir que lo de los Miller no fue un hecho aislado. Fue solo el comienzo. 5 años después, en la misma fecha, el 12 de octubre de 1983, los Peterson, que vivían a solo 2 calles de la antigua casa de los Miller, también desaparecieron. El patrón era inquietantemente idéntico. Una cena interrumpida, luces encendidas, ninguna señal de violencia. El pánico se apoderó de Oacaven. Ya no era una leyenda, era una maldición. Un criminólogo experto en perfiles aparece en pantalla, sentado en una oficina llena de libros. Cuando tienes un patrón tan específico, tan ritualista, no estás buscando un crimen de oportunidad, estás buscando a un depredador paciente, metódico, alguien que disfruta del terror psicológico que inflige a la comunidad. El acto de la desaparición, en sí mismo, es su firma. Las autoridades se vieron superadas. Se trajeron investigadores del estado, psíquicos, todo tipo de expertos. Pero el pueblo de Oacaven, con sus densos bosques y su comunidad cerrada, guardaba sus secretos celosamente. La gente empezó a encerrarse en sus casas al caer la noche. La desconfianza floreció. El vecino que una vez te saludaba con una sonrisa, ahora te miraba con sospecha. ¿Quién era el monstruo que vivía entre ellos? Vemos imágenes modernas de Oacaven. El pueblo ha envejecido. La pintura de las casas está desconchada. Las calles están más vacías. Una residente anciana, que era una adolescente cuando los Miller desaparecieron, habla con la cámara desde el porche de su casa. Cada mes de octubre, el aire cambia. Se vuelve más pesado. No puedes evitar mirar por encima del hombro. Esperas que el ciclo no se repita. Rezas para que se haya detenido. Pero no se detuvo. Cada 5 años, como un reloj macabro, una familia desaparecía. Los Johnson en el 88, los Thompson en el 93. Siempre el 12 de octubre, siempre sin dejar rastro. La prensa nacional lo llamó la cosecha de Oacaven. El pueblo se convirtió en un sinónimo de terror. Nos adentramos en los archivos del caso, montañas de cajas de cartón llenas de informes, fotografías
y testimonios. Un detective retirado que trabajó en el caso de los Johnson, en el 88, nos guía a través de las pruebas. Teníamos sospechosos. Por supuesto, el ermitaño que vivía en el bosque, el tipo raro del final de la calle. Pero nunca tuvimos nada sólido. Era como perseguir a un fantasma que planificaba sus movimientos con una década de antelación. Una de las pistas más extrañas surgió en 1998, tras la desaparición de la familia García. Un fotógrafo aficionado que estaba tomando fotos de la luna llena esa noche captó algo en el fondo de una de sus imágenes. Al ampliarla, se veía una figura alta y delgada, observando la casa de los García desde la linde del bosque. La imagen es borrosa, casi etérea, pero la silueta es inconfundiblemente humana, o al menos lo parece. Esa fue la última vez. Después de 1998, las desapariciones cesaron tan misteriosamente como habían comenzado. Wakaben respiró un suspiro colectivo de alivio, aunque la cicatriz nunca sanó del todo. La cosecha parecía haber terminado hasta ahora. La cámara nos lleva a la fecha actual. Estamos de nuevo en Wakaben. Es el 11 de octubre. Mañana es el día. Han pasado 25 años. 5 ciclos de 5 años. La tensión es palpable. Vemos a los residentes reforzando sus puertas, instalando cámaras de seguridad. El miedo, latente durante más de 2 décadas, ha vuelto a despertar con toda su fuerza. Nuestro equipo de investigación ha descubierto algo que la policía pasó por alto durante todos estos años. Una conexión oculta entre todas las familias desaparecidas. No era la calle donde vivían, ni su estatus social. Era algo mucho más antiguo. Algo enterrado en la propia historia fundacional de Wakaben. Un pacto secreto hecho por los primeros colonos del pueblo en el siglo XIX. Revisando viejos diarios y registros de la iglesia, encontramos referencias crípticas a una entidad del bosque y un tributo que debía pagarse para asegurar la prosperidad y la paz del asentamiento. Un tributo que se pagaba con sangre cada cierto tiempo. Las familias desaparecidas, los Miller, los Peterson, los Johnson, todos eran descendientes directos de los firmantes originales de ese pacto olvidado. Y aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro. Mientras investigábamos los árboles genealógicos, encontramos un último linaje, una familia que aún vive en Wakaben y que desciende de los fundadores. Una familia que, hasta ahora, ha permanecido intacta. La cámara se acerca lentamente a una casa modesta y bien cuidada en las afueras del pueblo. Es de noche. En el interior, a través de la ventana, vemos a una joven familia cenando. Ríen, hablan, ajenos al legado que corre por sus venas. Son la familia Clark. Y según los antiguos registros, mañana es su turno. Pero la revelación final, la que congela la sangre, no es sobre quién será la próxima víctima, es sobre quién es el verdugo. Revisando los documentos de propiedad y los censos antiguos, hemos descubierto un nombre que aparece una y otra vez a lo largo de la historia de Wakaben, siempre asociado a las tierras que rodean el bosque. Un hombre que pertenece a la única familia fundadora, cuyo linaje nunca fue cosechado. Una última toma nos muestra al sheriff actual del pueblo, un hombre amable y respetado por todos, cerrando la puerta de su coche patrulla. Su apellido, bordado en su uniforme, es el mismo que hemos visto en esos viejos documentos. Él mira hacia la casa de los Clark, y por un instante, una expresión indescifrable cruza su rostro. ¿Es él el protector del pueblo, o el guardián de su más terrible secreto? ¿Es él el pastor, o el lobo, que cuida del rebaño antes de la cosecha? La noche cae sobre Wakaben, y el ciclo está a punto de completarse. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para descubrir qué sucede a continuación.